¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos tanto tiempo? Tanto tiempo, es verdad, hace unos años te tuvimos en Proyecto Punto River, en aquel momento estábamos con Matías, así que bueno, un saludito para él, si nos están viendo del otro lado. Pero bueno, para mí es un placer poder tenerte de nuevo en Proyecto River. Sabemos que sos un hombre ligado fuertemente a River, actualmente dirigente, candidato a presidente, pero primero que todo socio, por lo que sabes lo que es estar en la piel del socio y del hincha, obviamente de River, pero también para que la gente te vaya conociendo un poquito más, vos antes que todo, ¿sí? Representaste al club de otra forma, en lo deportivo, en varias disciplinas, ¿no es así? Exacto, yo soy socio del club desde el mismo día que nací y, bueno, entre otras cosas, practiqué varios deportes de manera federada representando al club, puntualmente en tenis, básquet, vóley y natación. Así que lo conozco muy bien, conozco y camino desde que nací el club, nunca he dejado de hacerlo, con lo cual eh, conozco perfectamente bien las cosas buenas y también las cosas que los socios sufren a diario, ¿no? Bueno, y vos ahí me decís que conocés bien las cosas buenas y malas. Yo quiero saber por qué vos, mucho más antes, tenías a tu papá que siempre estuvo de alguna forma ligado al club. Y yo quiero saber qué tanto tuvo que ver él con que vos en este momento estés metido en lo que es la política de River. Tuvo todo que ver, probablemente sin quererlo, ¿no? Pero mientras yo realizaba las actividades en el club y tenía allí mi vida social de chico y de adolescente, nuestro punto de encuentro para volver a casa era su oficina ahí en el primer piso, con lo cual conviví con la política de River y la gestión dirigencial del club desde muy chico y desde muy chico me empezó a llamar la atención y desde muy chico eh, me, me apasionaron figuras muy relevantes de la política de River que tienen muchísimo magnetismo y ya de chicos me habían despertado mi admiración, gente con la que después tuve un vínculo casi de abuelo nieto, como por ejemplo el doctor Daviche, bueno, toda una serie de dirigentes de esa época que despertaban mi admiración y me hacían querer ser como ellos. Mm. Bueno, y bueno, con esto, en diciembre se van a celebrar, ¿sí? Las elecciones en River. El hincha va a tener la oportunidad de elegir nuevo presidente y sé que va a comenzar una nueva era para todo el mundo River. Vos sos uno de los candidatos. Por eso quiero preguntarte, ¿qué te lleva a ser presidente de River? Bueno, es un sueño de toda la vida, desde que empecé a tener estos deseos que te comentaba antes y de haber empezado a admirar a determinados dirigentes y de haber convivido diariamente con la gestión del club, siempre, desde que tengo uso de razón, me interesó o tuve ese sueño de ser presidente de River y cada decisión que tomé en mi vida, cada cosa que hice, hice pensando en ese desafío, en ese momento, desde mi formación académica hasta el aprendizaje de idiomas, hasta las decisiones de carrera que tomaba, y por supuesto la vida personal y social que seguía ligada al club, bueno, todo eso tenía como objetivo formarme para el día que me toque este desafío. Bueno, hay que decirle a la gente que está del otro lado que sos un hombre súper preparado, que te venís preparando, como vos decís,
hace años para este momento, pero además es tu segunda candidatura, porque en 2021, si mal no recuerdo, vos también te habías postulado a candidato como presidente y lo que tengo entendido que anteriormente vos puede ser que estuviste acompañando a Trillo. Yo me inicié en la política de River desde muy chico. La primera vez que integré una lista fue por una cuestión de edad, en el 2013, la lista de Antonio Caselli, con quien ya habíamos estado trabajando. A partir de esa lista logré ingresar a comisión fiscalizadora. En 2017 fui su candidato a vicepresidente, en 2021 me lancé solo como candidato a presidente y desde la finalización de esa elección me propuse trabajar para conformar un espacio opositor o una alternativa a este tipo de gestión de unidad. Y en ese sentido empezamos a hablar con muchísimos espacios, entre ellos con el espacio de Carlos Trillo, con quien durante algunos meses trabajamos algunas cuestiones institucionales en conjunto. La premisa en ese momento había sido, bueno, empecemos a discutir o a trabajar juntos algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra responsabilidad en los órganos políticos del club y logramos construir una voz opositora más fuerte y si vemos que eso, de ahí surge un aspecto societatis tal que nos permita ir juntos en una lista, también podemos pensar en una alianza de ese estilo. Finalmente no hubo ese afecto societatis en ese momento, cada uno siguió por su lado, pero todavía para el cierre de lista falta mucho y para la elección todavía más. Y confío que nos vamos a volver a reencontrar porque además es lo que necesita el River. Bueno, Luis, y contame, ¿quiénes te acompañan en Creemos River? Uy, un montón de gente y cada vez más, afortunadamente, muchos ex directivos del club, muchas actuales autoridades, filiales, agrupaciones, movimientos. La verdad que tenemos un equipo muy lindo, de muy buena gente, de gente que tiene muchas ganas de trabajar por River, que la verdad tengo que reconocer algo que en la política en general y en la del club en particular no es muy común. Hay gente que desde hace muchísimos años, en su gran mayoría, vienen caminando junto con nosotros. Eh, la gente que se ha sumado con el correr de los años e incluso hasta este último tiempo se sigue sumando gente que comulga con nuestra idea y que lo hacen con muchísima pasión. Y para todos los hinchas que te están escuchando, que sé que hay muchos que están del otro lado, ¿cuál es la propuesta que ofrece Creemos River? La propuesta de Creemos River, desde ya que estamos seguros y defendemos que el fútbol es importante, que es lo que da vida a todo lo demás, pero también hay una parte social, deportiva y cultural, y función social, deportiva y cultural del club que durante este último tiempo se ha dejado de lado y que es importante volver a poner en valor. Se la dejó de lado con el pretexto de que debíamos elegir, o nos hacían creer que debíamos elegir entre una cosa y la otra, y nosotros venimos de un River en el que éramos vanguardistas en ambas cosas, y al mismo momento que salíamos tricampeones en fútbol con Ramón Díaz como técnico, salíamos campeones de la Liga Nacional de Vóley. Y hoy, lamentablemente, convencieron a gran parte de los socios de que hay que optar por una cosa o por la otra, y no solo no tenemos una, lamentablemente tampoco tenemos las otras, porque en este último tiempo apenas hemos logrado un solo torneo de relevancia, porque a pesar de que gastamos millonadas en conformar planteles llenos de nombres, eso no se refleja en los resultados en el terreno de juego y mucho menos en la obtención de nuevos títulos, porque tenemos una manera de ver la gestión
nos venimos preparando para esto, la conocemos, la estudiamos, la de este club y la de muchos otros clubes de los que podemos sacar herramientas que nos permitan el día que nos toque hacer lo mejor posible acá. Y muchas de las cosas que está haciendo esta gestión no las compartimos por un lado y por el otro incluso hasta son contrarias a buenas prácticas de gestión que están extendidas en el resto del mundo y que ya han fracasado en otros lados. Por ejemplo, esto de gastar lo que se gasta en incorporar jugadores, ya hay hasta libros escritos respecto de que no funciona, no solo no funciona, no garantizan el éxito y ponen en riesgo la finanza de los clubes. Así que, desde ya que un River al que se le ha dado la espalda, nosotros lo defendemos, pero siendo conscientes de que no existe River sin el fútbol. Entendemos que hay muchas cosas que se pueden hacer de otra manera. Bueno, vos ahí puntualizabas, ¿no? En la actualidad de River, ¿no? La gestión actual, que genera muchas controversias para el hincha. Vos puntualizaste en las inversiones, ¿no? Que se están haciendo últimamente, que está haciendo últimamente la dirigencia de River en cuanto a las incorporaciones, un punto muy importante porque se ha visto en estos últimos años que se han ido jugadores, ¿sí? Por poca plata, así por decírtelo, y muy jóvenes. El caso de Claudio Echeverri fue uno de los más vistos, y bueno, actualmente Mastantuono también. Y bueno, también, nada, te consulto por esto de las remodelaciones del club que se estuvieron haciendo en este tiempo. ¿Cómo ves todo esto bueno, que te estoy comentando? Es probablemente, y esto lo he hablado con el presidente, uno de los hechos más relevantes, si no el más relevante de las últimas décadas. Las remodelaciones que se han encarado son monstruosas y necesarias en algún punto. Hay otras que quizás no son tanto, pero sí están a la altura de lo que demanda River. Sin embargo, bueno, hay cosas con las que no estamos de acuerdo que tienen que ver con lo procedimental, ¿no? La manera, bueno, que finalmente no se termine o se termine excediendo el mandato que la Asamblea de Representantes de Socios le dio a la Comisión Directiva, que inicialmente aprobó obras por 45 millones de dólares y hoy esas obras superan los 200 millones de dólares y ese excedente presupuestario se empezó a consumir previo a haberle pedido a la Asamblea una nueva autorización para ese aumento de presupuesto. Desde ya que el hecho de que a los deportes y a la actividad social se le quiten lugares no va contrario a nuestra filosofía, si bien pueden ser cosas menores para el grueso de los 15 millones de los hinchas que tiene nuestro club, hay cosas que son muy significativas para el día a día de los socios que diariamente usan nuestras instalaciones. Bueno, y en las últimas horas, sí, vos que me hablabas del abono de los socios, te quiero consultar porque hay un tema que está resonando, ¿sí? En todo el mundo River, porque el gobierno dispuso una medida que promueve la suma de retenciones en las alicuotas de los clubes, una medida que provocó el rechazo de varios clubes, entre ellos River, que alzó la voz. Eh, y bueno, lo que salió a decir River es que es una medida confiscatoria. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, eso, el decreto 1212, la disminución del beneficio que teníamos para el pago de aportes y contribuciones, son cosas que son contrarias al espíritu de los clubes sociales y deportivos que cumplen, bueno, yo esto lo digo en el libro que escribí. Denomino a las actividades que llevan adelante los clubes como bienes semipúblicos que tienen un impacto social
importantísimo, que generan beneficios sociales positivos brutales y también reducen lo que se llama en economía externalidades negativas brutales. Y esas funciones las pueden llevar solo adelante los clubes. Cuando el Estado las quiso reemplazar no pudo. El mercado, a través de, por ejemplo, las sociedades anónimas deportivas, tiene el foco puesto en la generación de beneficios económicos y no en la producción de una especie de bienestar social, si se quiere. Y eso nadie lo puede hacer de manera más eficiente que los clubes ni mejor que los clubes. Y como el impacto que tiene la función de los clubes es social y excede a los clubes, tiene que ver con cuestiones de educación, de inclusión, de integración, de salud pública. Bueno, yo en mi libro hablo casualmente de la importancia del apoyo del Estado para las actividades de los clubes. Y esto va contramano a lo que opino yo eh, como estudiante de todas estas temáticas y desde ya como dirigente de River lo considero todavía más nocivo por el impacto que va a tener en nuestras finanzas. Bueno, vos ahí tocabas el tema de las sociedades anónimas. ¿Vos creés que en la dirigencia actual está más cerca de ser una SAT? Hay muchas cosas que se manejan más como una sociedad privada que como una asociación civil. Afortunadamente nosotros tenemos, a diferencia de las SATs, la posibilidad de cada 4 años, si algo no nos gusta, cambiarlo. Eh, Podemos discutir acerca de cómo efectivamente se gestiona hoy River. El socio en su mayoría ha validado esta manera de gestionar desde 2013 en adelante. Sí entendemos que es importante que los socios podamos ponerle límites a esta manera de conducir el club porque, bueno, cada vez es menos lo que podemos nosotros objetar y proponer como socios y la trayectoria de esto puede ser negativa e incluso terminar en lugares en los que no queremos que termine. Por eso nuestra propuesta es de una gestión que sea más abierta al socio, más transparente, que escuche, que, que pregunte también, ¿no? Sí, si gestionar como una sociedad anónima deportiva le llamás al hecho de no escuchar al socio, yo creo que esta gestión está más cerca de eso que de una manera de gestionar de cara al socio, que es la que defendemos nosotros. Sí, de hecho se ha visto muchas quejas de los socios, sí, muchas quejas bueno, con la cuota, el aumento. De hecho, yo soy socia del club y veo año tras año, o mes tras mes ahora, la diferencia que hay en la cuota social que estamos pagando todos los hinchas de River. Y bueno, y vemos un aumento importante. Sí, eso te iba a decir, mes a mes, en lugar de año tras año, y no solo en las cuotas sociales, en los abonos, en los aranceles, pero lo peor de todo es que las contraprestaciones que recibimos como socios son cada vez peores. No. Desde lo más tangible a lo quizá más irrelevante como el tamaño de los lockers. Vos tenés hoy un locker de vestuario de socios y apenas te entra una raqueta. En un club de fútbol no te entra una pelota de fútbol. Es decir, las cosas que nosotros como socios vamos recibiendo día tras día son contrarias o van en el camino contrario a este aumento mensual sostenido de las cuotas y los aranceles. Mm. Bueno, y cambiando de tema, ¿te sorprendió la decisión de Rodolfo Donofrio de no postularse como candidato, perdón, en estas elecciones 2025? No, no me sorprendió, me habría sorprendido que se hubiera presentado porque hoy Donofrio, a diferencia de muchos expresidentes de River, tienen no solo la libertad de caminar por el club tranquilamente, sino que además
no lo hace tranquilamente, no porque le reprochen nada, sino porque no paran de sacarse fotos con él y tiene un capital personal eso impagable y arriesgar eso queriendo ser nuevamente presidente me parecía un tanto peligroso. Eso por un lado, por el otro, bueno, este es un oficialismo que siempre se ha mantenido muy orgánico y si bien en todas las elecciones hablábamos de posibles focos de conflicto entre distintos espacios que lo conforman, llegada la elección siempre lograban ponerse de acuerdo y seguir juntándose para seguir perpetuándose en el poder. Mm. Bueno, y en este año 2025, ¿cómo te ves vos en estas elecciones teniendo en cuenta los demás espacios opositores, ¿no? Bueno, te comentaba que me había impuesto como misión unir a toda la oposición y si bien por la persona que me preguntaste no hemos logrado que continuáramos caminando juntos, sí lo estoy haciendo con, te diría, el 75% de la oposición del club. Hoy estamos caminando juntos con Antonio Caselli, 4 veces candidato a presidente, con lo cual 2 de los 3 candidatos a presidentes opositores en la última elección estamos en un mismo espacio. El propio espacio que encabezó Carlos en la última elección, ese espacio hoy ya no existe y más de la mitad de ese espacio está hoy con nosotros, con lo cual no exagero si te digo que el 75%, 80% del espectro opositor o de la gente que entiende que River merece y necesita otra cosa, bueno, esa gente está con nosotros, con lo cual hoy yo estoy encabezando, pretendiendo encabezar la lista de una unidad opositora que por ahora no es unánime, ojalá que lo sea, pero que lo es, pero que casi que lo es, porque nos acompaña el 75-80% de la gente del arco político riverplatense que pretende otra cosa. Bueno, y cuando empezamos la nota, cuando comenzamos, vos me contabas que cuando eras chico representaste al club con otras disciplinas y yo no puedo dejar de preguntarte en tu gestión, ¿qué harías para mejorar el polideportivo de River que tanto lo necesita? Sí, esa es una obra que está parada por cuestiones financieras. Este gasto o esta inversión en infraestructura de la que hablábamos antes no es gratuita, ¿no? Y además el elevadísimo presupuesto en fútbol que se muestra todavía más elevado dado que no conseguimos los resultados que tenemos que conseguir. Bueno, todo eso hay que pagarlo y genera un- un- una restricción presupuestaria que entre otras cosas hizo que se deba postergar la obra del polideportivo. Que es una obra necesaria, que es una obra importante, que es una obra a la que nosotros le hicimos muchas observaciones porque no viene a resolver muchos de los problemas de las disciplinas, viene a generar algunos otros y no soluciona problemas que esta misma gestión generó a las disciplinas. Esta gestión, ya desde la época de Donofrio, a las distintas disciplinas les ha sacado lugar y este polideportivo no devuelve, si bien en algunos casos incorpora nuevos lugares, no llega a devolver los lugares que durante esta gestión las actividades han ido perdiendo. Pero además como parte de ese proyecto también está, o era parte de esa etapa de construcción, la posibilidad o la idea de hacer un nuevo estacionamiento, cosa que nosotros nos oponíamos rotundamente y creímos que eh, para el lugar en el que se pensaba ese estacionamiento se podría pensar este polideportivo y no dejar de quitarle los lugares que se pensaba quitar a la actividad social y deportiva. Mm. ¿Sabes qué? Yo tengo una consulta muy aparte de todo esto, hablando del polideportivo, porque yo he ido a cubrir el vóley de River
Pero hay algo que me llamó mucho la atención y es sobre el futsal, que no tiene un lugar propio. No sé, es algo que a mí me llamó muchísimo la atención yendo a cubrir River. No lo tiene el futsal, no lo tiene el handball, en algún momento no lo tuvo el básquet, no lo tuvo el vóley. Eh, bueno, todas esas actividades que daban vida a nuestro club y en las cuales River siempre fue pionero. Bueno, no solo hemos dejado de competir al mayor nivel, hemos bajado la oferta de esos deportes para los socios, porque antes, por ejemplo, el caso del vóley, eh, tenías por categoría dos o tres equipos, con lo cual tenías un equipo en el que podían competir aquellos chicos que por ahí tenían condiciones, pero también le brindabas al socio la posibilidad de hacer la actividad, competir también de manera federada, pero a otro nivel, con lo cual cumplías con una función recreativa también y dabas esa oferta recreativa también a los socios. Bueno, eso desapareció del mismo modo que desaparecieron los lugares y los efectos y las consecuencias que esto tiene en la vida social del club. Vos antes ibas un fin de semana al club y de repente tenías a la tira de básquet jugando, a la tira de vóley jugando, si no le tocaba a la femenina, le tocaba a la masculina, pero siempre alguno tenías. Eh, tenías el handball, por ahí a la noche partido de básquet. En el medio, alrededor de 1.300 socios tenían su carnet de tenis, hoy solamente 130, y la suma de todas esas cosas hacía que River los fines de semana fuera un verdadero mundo, ¿no? Con todo lo que esto generaba en términos de, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? El impacto social, en la inclusión, en la educación, en la salud física y mental de los socios, también en la economía del club, porque esto implicaba que el restaurante estuviera o la confitería estuvieran permanentemente llenos, eh, en fin, toda una vida alrededor de la caída en la importancia que se le da a los deportes que hizo que hoy River sea, o que hace que hoy River sea un club completamente distinto. Bueno, es un hecho lamentable, ¿no? Porque antes, como bien vos decías, el hincha podía ir y disfrutar no solamente de una tarde, perdón, de tenis, sino hacer otras actividades que estaban buenísimas y podía estar mucho más tiempo en el club y ahora eso se redujo. Sí, y hacernos creer que es o el fútbol o eso es una mentira porque River toda la vida ganó todo lo que ganó y tiene todos los títulos que tiene durante toda su historia sin haber relegado al club social y deportivo que relega esta gestión. No se nos escapa que no hay nada más importante en River ni para el socio ni para el hincha que el fútbol, y que el fútbol hay mucho, mucho, mucho que mejorar en la gestión del fútbol respecto de cómo lo viene haciendo la dirigencia actual, pero refutamos completamente y con argumentos y con datos y con la historia del club aquellos que dicen que o es todo lo demás o es el fútbol. Nosotros particularmente fuimos parte de la gestión, la agrupación que presido, parte importante de la gestión durante la década del 90 en la que River logró Libertadores, logró Supercopa, logró tricampeonatos, tenía equipos emblemáticos, inolvidables. El otro día vi que alguno recordaba a los Cuatro Fantásticos, eh, que jugaban fútbol, eh, le habían ganado 8-0 a Gimnasia de Jujuy, una vuelta, me acuerdo, que pedían los jugadores de Gimnasia que el árbitro terminara el partido, porque si hubiera seguido más, se comían alguno más. Pero paralelamente teníamos este otro River que te digo, con gimnasios que se remodelaban, con el básquet compitiendo en Liga Nacional, con el vóley ganando la Liga Nacional, con 1.300 socios en las canchas de tenis, con
miles de socios en la pileta, con la confitería repleta, con los socios haciendo asado y después del asado yendo al cine a ver películas de manera gratuita. Y para el presupuesto que tiene hoy River, si eso era insignificante para el presupuesto histórico que tuvo River, imagínate para el presupuesto que tiene hoy, que esta dirigencia y la anterior, de manera discutible, han vendido como los mejores balances de la historia. Lo digo de manera discutible porque nuestro equipo se tomó el trabajo de compararlos con otros balances y no, bueno, hemos encontrado balances mejores, pero sigue quizá y sobre todo en la gestión de Jorge, River hizo mucho en la posibilidad de generar otro tipo de recursos genuinos y aumentar la torta de ingresos, eso es innegable, indudable, y ya le he manifestado a Jorge mi felicitación por esa gestión. Bueno, pero toda esa plata, todos esos ingresos en alguna medida tienen que volver a los socios y contrario a lo que uno imaginaría, que con más plata tenemos mejores servicios y se ponen en valor determinadas cosas, lo que estamos viviendo es lo contrario. Bueno, y hay que decir propiamente de vos que sos un hombre polifacético, sos director, nada más y nada menos que del Centro de Manager Deportivo de la UCA, así que un peso bastante importante, un hombre muy, pero muy preparado, como dijimos a principio. ¿Cómo ves la función del manager en la actualidad? Sí, o sea, yo soy profe de la Escuela de Negocios de la UCA y dirijo sí, el Centro de Management Deportivo, donde vemos cuestiones vinculadas con la dirección deportiva propiamente dicha, que es más la función de un manager, pero también con cuestiones vinculadas con la gestión estratégica, táctica, administrativa de los clubes. Distinguimos siempre el objetivo de la gestión propiamente dicha con el objetivo de la gestión deportiva y el objetivo de la gestión deportiva se distingue por la finalidad que persigue, que es no la de maximizar beneficios económicos, sino la de maximizar utilidad social. Y respecto de puntualmente la pregunta que me haces, yo no creo que sea necesaria la figura del manager deportivo como la concebimos en Argentina. Sí creo que es indispensable la figura de una dirección deportiva sofisticada, profesional y con conocimiento de causa, de la manera que las hay en otros países del mundo, muchas de las cuales tuve la posibilidad de conocer y ver cómo trabajan. Y lamentablemente hoy River a ese nivel está o en ese concepto está bastante por detrás de lo que debería estar un club de nuestra envergadura. La figura del manager, ese que negocia, que es rentado y negocia en lugar de o en representación del club, contratos y habla con los representantes y todo eso que suelen hacer los managers en el fútbol local, la verdad que me parece innecesario, pues son roles que podrían tranquilamente cumplir los dirigentes mucho más barato y hasta con mucho más conocimiento. Pero sí la figura del director deportivo que permite transformar la estrategia deportiva de la dirigencia en su implementación táctica, pues, creo que es fundamental. Pero, como te decía, tiene que estar preparada, tiene que ser sofisticada. Hoy la Secretaría Técnica de River, bueno, no es una novedad y hay mucho descontento por parte de los hinchas, con razón, porque hay muchas cosas que se han hecho mal y muchas otras que no se hacen, desde la captación de nuevos talentos en el interior del país, donde River es bastante primereado por otros clubes y hay mucho para mejorar ahí, desde eso hasta las ventas polémicas y sobre todo las incorporaciones costosas y sin resultados. Mm, que en este último tiempo fueron varias. Tenés muchos casos
en River de incorporaciones que no funcionaron, que invirtió el club de mala manera, y esto también se pudo ver en la era de Michelis. En la era de Michelis fue bastante obvio que traían, no sé, traían un jugador, perdón que lo diga, pero por un valor menor, y terminabas viendo que no rendía. Y esto también se reprodujo, bueno, creo que fue cambiando un poco con la llegada del muñeco, porque el muñeco obviamente, eh, él vino con la intención de que le traigan refuerzos a la altura, y bueno, creo que ahí cambió un poco, pero durante la época en la que estuvo Martín de Michelis, se notó muchísimo que los refuerzos que le traían, no sé si eran los que él realmente pedía. Sí, se ha incorporado mal. De todas maneras, el 75% del presupuesto de incorporaciones de River de los últimos años se está dando en esta segunda etapa del muñeco. Como te decía antes, casi que contrario a la sugerencia de cualquier buen gestor deportivo, porque está estadísticamente comprobado que no hay relación entre incorporar caro y obtener resultados. De hecho, este es el presupuesto futbolístico de River más alto de la historia probablemente, y los resultados deportivos, en algún caso, como el Mundial de Clubes, han sido hasta calamitosos, ¿no? Sí, tal cual. Lo hemos visto, como vos decís, ahí en el Mundial de Clubes, donde River ni siquiera pudo llegar a octavos, quedó eliminado en la fase de grupos. Así que ahí se puede ver puntualmente todo esto que me estás diciendo. Exacto. Bueno, y tocando un poco al amigo Marcelo Gallardo, ¿qué te parece el segundo ciclo de él? Todavía tiene mucho que demostrar, desde ya que Gallardo en sí no tiene nada que demostrar porque, bueno, ha logrado todo lo que ha logrado, pero River demanda una exigencia y la historia de River demanda pelear siempre a un nivel que en esta segunda etapa todavía no hemos conseguido, así que entiendo por lo poco que lo conozco al muñeco que es algo que lo debe preocupar y ocupar y no debe estar para nada satisfecho y confío que, bueno, que nos va a volver a devolver el River que nuestra historia demanda. Bueno, y antes de que Marcelo llegue a su segundo ciclo en River, hubo algunos rumores, ¿no? Que lo ponían ahí como que en un futuro podía llegar a ser candidato a presidente de River, que iba a optar por volcarse a la política de River, lo cual lo creo muy factible por, por lo que el muñeco sabe y el liderazgo que tiene, ¿no? En general. ¿Cómo es tu relación con él y, y qué pasaría, ¿no? En este caso de que si el muñeco llegara en algún momento a la política, a postularse como presidente, ¿lo ves como un rival fuerte? Si se llegara a postular, probablemente quiera ir yo con él. Pero si hay algo que hay que tener en cuenta y hay que tenerlo como técnico, como lo es hoy como técnico y como cualquier otra función que tenga cualquier ser humano en cualquier organización y en cualquier plano, es lo que nosotros, es parte de nuestra propuesta, quizá la parte más aburrida pero más importante, que es la gobernanza, el gobierno corporativo, los sistemas de control, la separación de tareas, las aprobaciones, las aprobaciones cruzadas, los controles cruzados. ¿Por qué? Porque una sola persona, el único que pudo hacer todo solo y le salió bien fue Dios. Todos los demás, bueno, el riesgo de que gran parte del poder se concentre en una sola persona en cualquier dimensión de la gestión es altísimo y esto no escapa al muñeco Gallardo en su rol de técnico hoy, ni escapará en el futuro si no tiene en cuenta cuestiones de gobierno corporativo saludable que son las que defendemos.
El muñeco creo que está preparado para hacer cualquier cosa, porque es un líder que ya ha demostrado todas sus virtudes. Sí hay cuestiones que tienen que ver con buenas gestiones, que solamente los que las estudiamos y estamos atentos a ellas las conocemos y que son saludables siempre tener en cuenta para que los riesgos de malas decisiones o de malas suertes también sea el menor posible. Bueno, llega fin de año, llega diciembre, las elecciones, los hinchas votan y sos elegido como presidente, ¿no? ¿Cuál es la intención de Creemos River si incluye la idea de poder sostener este cuerpo técnico? Va a depender mucho de que tienen todavía 6 meses de acá a diciembre para demostrar lo que valen, que no tengo ninguna duda de que valen lo que ya todos sabemos, porque no es un cuerpo técnico que nos ha hecho muy felices, pero bueno, no podemos gestionar River eh, pensando en la historia, sino en el presente, ¿no? Y de acá a 6 meses me encantaría que el muñeco pueda rápidamente demostrar su valor y yo en diciembre poder pedirle que continúe, pero va a depender mucho más, así sea el muñeco, o así sea Ramón Díaz, o así sea el propio de Michelis, la decisión en ese momento va a depender mucho más de ese River presente a de los aciertos o errores del pasado. Bueno, y metiéndome un poquito en el ámbito futbolero, ¿cómo lo ves a River este sábado por la Copa Argentina? Y me encantaría ver otro volumen de juego, otra intensidad, otra peligrosidad. Hay algunas cosas del último partido que me resultaron interesantes, pero bueno, ya a más de medio año, casi un año de este nuevo ciclo y habiendo pasado dos mercados de pases en los que ya son 100% decisiones de este cuerpo técnico, yo espero, espero poder ver que eso se rubrique en el campo de juego. Hoy, bueno, si me guío por el último partido, me gustaría o creo que hay lugar para que mejoren varias cosas. Bueno, Luis, yo no te quiero quitar más tiempo, pero antes, quiero hacerte una última pregunta, porque sé que el tiempo es oro y seguramente vos tenés cosas que hacer, así que te agradezco muchísimo por este momento y por la posibilidad que me das de poder entrevistarte, porque la verdad es que esto también nos hace crecer como medio, así que estoy súper agradecida con vos, con Creemos River. Y bueno, como hincha de River, yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que yo y todos los hinchas de River te tenemos que elegir a vos? Eh, yo te lo digo con la total humildad del mundo, no creo que haya otro dirigente en River que vaya a cuidar con tanto recelo como yo el patrimonio del club y la historia del club. Soy un acérrimo defensor de la historia y de la identidad de River, tengo absolutamente claro lo que demanda toda nuestra gran historia en términos de éxitos, en términos de expectativas de los socios, en términos de servicios a nuestros socios, en términos de identidad, ¿no? Y de exigencia. Yo soy de los que creen, como decía Ramón Díaz, eh, cuando terminaba de festejar un campeonato y le preguntaban cómo se sentía, y él decía que mañana era lunes y que ya tenía que estar pensando qué era lo próximo que iba a ganar, porque esto es River. Y yo vengo de ese River, un River en el que nadie, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, pero mucho menos los dirigentes, podemos bajar los brazos o podemos creer que hemos llegado, porque la meta en River está siempre un poquito más adelante. Bueno, estaba viendo ahí el comentario que hizo un hincha que siempre te ven en el club, porque ahí los hinchas están comentando como uno más, como un hincha más, o sea, creo que ahí demuestra
lo gran persona que sos, Luis, y que bueno, que, a ver, teniendo todo el conocimiento que tenés, todo lo que estudiaste hasta el momento, sos un hombre que sabe idiomas también, sos polifacético, como dije al principio, pero sin embargo, siempre como manteniendo esa humildad a lo grande, y es un reconocimiento del hincha que está del otro lado, que bueno, que veo ahí, estaba leyendo los comentarios, y bueno, nada, yo creo que es una caricia para vos. Sí, sí, porque bueno, es mi manera de ver la vida, o sea, yo voy al club, mi ida al club trasciende mi función dirigencial y mi interés porque la gente me vote. El club para mí es mi casa y de hecho toda mi vida la programo alrededor del club, desde el lugar donde vivo hasta el lugar donde trabajo y ahí hablabas de los idiomas que hablo, yo los aprendí a hablar, bueno, hay uno que me obligaron mis padres, pero los otros tres los aprendí a hablar con la única finalidad de saberlos para cuando me tocara negociar con clubes de distintos países el día que fuera presidente de River. Eh, con lo cual, bueno, como te decía antes, todas las decisiones que tomé las tomé en este sentido, pero más allá de eso, ir al club a mí como socio y no como dirigente y hablar con la gente, con muchos de ellos amigos y conocidos de muchos años, es lo que más me gusta hacer, no es que lo hago por obligaciones, es mi vida, digamos. Bueno, viste que el lema dice River es familia y yo lo veo en vos porque además de ir vos a la cancha, llevas a tus niños también. Llevo a mis niños, llevo a mi mujer, llevo a los niños de mi mujer. Cuando voy con mis niños vamos a la popular porque a los niños les gusta colgarse el alambrado. Cuando voy con mi mujer vamos más cómodos a la platea, pero sí es una actividad que disfrutamos mucho en familia, así como la disfrutaba antes con mis padres y como la disfrutaré en el futuro con mis nietos. Ujú. Bueno, y este sábado vas a la cancha ya a Santiago del Estero o nos Todavía quedamos no a ver? lo decidí, todavía no lo decidí por, bueno, por unas cuestiones de logística familiar. Eh, pero bueno, los nenes terminan las vacaciones y vuelven a casa el fin de semana. Pero me encantaría y lo bueno de esta Copa Argentina y de esta competición y ahora con el regreso de los visitantes es que, bueno, se puede fácilmente, en cuestión de pocas horas, estar en cualquier destino y poder acompañar a nuestro equipo. Pero si no fuera ese el caso, lo veré seguramente desde el club. Bueno, ¿cómo se llaman tus niños, tu esposa? Así le enviamos saludos desde Proyecto River, un saludito. Se llama Noelia y nos está mirando desde otro ambiente de la casa. Ahí la saludo. Un besito para ella y para tus niños también. Los nenes, Donato y Olivia, los míos, Charlie y Aurora, los de mi mujer, y hoy es una tarde-noche tranquila porque ninguno de los cuatro está acá, eh, pero vuelven el fin de semana. Ahí lo veo a Héctor, un abrazo grande Héctor, a Edu, en realidad, que ahí se acaba de sumar. Eh, Héctor está en el legado, es uno de los socios damnificados por eh, este rol persecutorio que la dirigencia adoptó durante este último tiempo en el que muchos socios sin ningún tipo de razón o argumento son despojados de su posibilidad de entrar al club o de ir a la cancha de manera totalmente injustificada, discrecional e injusta. Ahí justo lo veo a Edu y eso es un tema que no tocamos, pero que tiene mucha tela para cortar, cómo se persigue como si fuera una casa de brujas, y muchas veces en las casas de brujas han quemado a mujeres que no eran, bueno, brujas creo que no habría sido ninguna, por lo menos no en sentido literal. Pero bueno, en cada casa de bruja, ¿qué más? Entra la bruja de verdad y la bruja que no lo son, ¿no? Y Edu es uno de esos casos de socios perseguidos injustamente y que aún no han visto resuelta su situación. Bueno, qué bueno que lo toques, porque antes de todo esto, de cerrar todo esto, te quiero preguntar por el ingreso de los borrachos del tablón que estuvimos viendo en este último tiempo.
¿sí? Que se, que se está dando, ¿sí? Vos sabés la medida que hubo en River durante un tiempo del no ingreso y bueno, en este último tiempo se está dando que de a poquito están De a comenzando a ingresar. poquito, algunos sí, otros no. Yo soy de la idea que aquellos que eh, puedan llevar adelante una convivencia en sociedad más pacífica posible, bueno, no tienen por qué no ir a la cancha, ¿no? Y en este sentido, la barra siempre fue parte importante del folclore por un lado y parte importante del aliento y del apoyo por el otro, desde ya que eh, todo esto siempre dentro del marco de la ley y las buenas costumbres y la sana convivencia, ¿no? Teniendo eso en la ecuación, son tan personas como nosotros y mucho más importantes para el espectáculo que el resto de los que vamos a otro lado, ¿no? Mm, sí, igual es verdad. Y sigo leyendo los comentarios porque ahí por ahí te habían puesto aguante Luis Vélez y su gente. Y también en otro comentario que ya pasó porque pasan rápido los comentarios, vi que decían que sos un gran dirigente y una gran persona. No pude ver quién era que lo decía, pero vi que es una de las personas bueno, que está escuchando la entrevista del otro lado, así que bueno, quiero destacarlo al comentario porque siguen llegando cosas muy lindas para vos, Luis, y bueno, de este lado, bueno, quiero hacértelo llegar porque es el pensamiento de la gente, del hincha de River, que bueno, eh, que, que nada, que te dice cosas lindas a vos. Bueno, me alegro mucho y tiene que ver con esto que decíamos. Yo siempre estuve en el club, lo caminé siempre, perdí más elecciones de las que gané y nunca dejé de estar y nunca dejé de hablar con los socios y no lo hago por obligación, lo hago por gusto y evidentemente eso el socio lo nota, así que me alegra mucho. Bueno, el socio lo nota y lo va a notar en diciembre seguramente cuando vaya a votar, cuando vaya a poner su votito en la urna. Yo estoy segura que sos uno de los candidatos fuertes que va a tener estas elecciones 2025 por tu pensamiento y por todo lo que nos contaste en Proyecto Punto River, que a mi parecer es muy interesante. Así que bueno, si querés decirles algo más al hincha de River, al socio, tenés abierto el espacio, que te están escuchando del otro lado. Bueno, en línea con lo que decías, afortunadamente, y no afortunadamente, sino producto del trabajo que hemos hecho a lo largo de los años, las encuestas nos dan muy bien, y además de que nos dan muy bien las encuestas, como te comentaba antes, el 75-80% de los opositores estamos hoy trabajando en un mismo lugar, con dos de los tres candidatos opositores de la última elección, con dos de los tres vocales titulares por la oposición en este mandato y con mucha otra gente que formó parte de las tres listas opositoras y algunos otros que siendo oficialistas en origen hoy creen que la cosa puede ser distinta. Bueno, nosotros tenemos al grueso de esa gente caminando juntos de este lado y con las encuestas que dicen que vamos a hacer una muy buena elección. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo, muchísimo por tu tiempo. Gracias por brindarnos un poco de ese tiempo y bueno, poder contarles a la gente tu postura acerca de River. Y bueno, te deseo el mayor de los éxitos a fin de año, que bueno, que estas elecciones 2025 sean exitosas para vos. Y bueno, te espero en cualquier momento, quién sabe, como presidente de River. ¡Wow! Ojalá. El primer lugar al que voy a ir, si gano en noviembre, es acá. Te Dale, lo prometo. prometido. Te esperamos en Proyecto Punto River para que nos cuentes todo sobre la presidencia. Así que ojalá que te vaya muy bien. Muchas gracias, Vero. Gracias por el tiempo. Bueno, no, gracias a vos, al contrario. Y bueno, saludos para toda tu familia. Gracias. Abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y bueno, le digo a la gente que está del otro lado que Dios mediante nos reencontramos en el próximo vivo
de Proyecto Punto River.